Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas a Voces Literarias, este espacio que tenemos en Twitch para hablar con personas que se dedican a la narrativa de una forma diferente. Yo soy Beatriz, algunos de vosotros ya me conocéis. Como sabéis, este es el Twitch de La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Así que si todavía no nos conocéis o acabáis de llegar por casualidad, pues que sepáis que podéis escuchar nuestro podcast o ver nuestros vídeos en YouTube, iVoox, Spotify o Amazon, no, perdón, o Apple Podcast, Amazon no. El caso es que, bueno, estamos aquí en este mes de septiembre, en agosto no tuvimos entrevista porque, bueno, vacaciones y dragones también, hay que decirlo, pero estamos aquí en este mes de septiembre donde vamos a hablar de la narrativa que hay detrás de los juegos de mesa. Creo que es un tema bastante interesante, creo que vamos a tener un debate bastante guay y, por supuesto, antes que nada, presentar a mi invitado. Él es Sergi García, él es librero y además hace juegos de mesa. Me ha dicho que desde los 10 años, tengo mucha curiosidad por saber exactamente cómo surgió esa pasión desde tan jovencillo, pero sobre todo es un gran amigo y le tengo mucho cariño, nos conocemos desde hace muchísimos años. Así que, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que me hayas invitado y muy agradecido. Y sobre todo porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, por supuesto. Bueno, la verdad es que debo decir que Sergi, yo a mí los juegos de mesa siempre me han gustado, pero reconozco que Sergi siempre que tengo que hacer un regalo o me apetece jugar a algo diferente, siempre hablo con él para que me recomiende, porque la verdad es que es muy buen recomendador. Así que nada, primero de todo, por supuesto, también saludar a la gente que está en el chat, que nos está viendo. Y vamos a empezar con la entrevista. Como siempre os digo, la entrevista siempre es un guión que hacemos entre el invitado y yo, porque precisamente yo invito a gente para hablar de temas que yo no domino, esa es la gracia, así que ellos siempre me ayudan con el guión y esta vez pues no ha sido diferente y Sergi también me ha echado una manita para este tema. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, que hemos pactado los dos, pero igualmente te la quiero hacer, y es el hecho de que puede que algunas personas se sorprendan de que haya invitado a una persona que hace juegos de mesa a un espacio en el que hablamos de narrativa. Y esto evidentemente tiene que ver con el hecho de que en cada juego de mesa hay cierta narrativa de alguna manera, ¿no? Yo creo que en algunos más, en otros menos, pero sí me interesa saber qué, de alguna forma, qué riqueza narrativa puede necesitar un juego de mesa como para que llegue a la gente. Cuéntame. Bueno, los juegos de mesa pueden tener desde ninguna narrativa, como pues los juegos abstractos o el ajedrez, las damas, o sea, un tema que es mínimo o inexistente, hasta, por decirlo de una manera chanante, a cascoporro de narrativa, porque viven realmente de eso, nacen de la narrativa. Entonces, dependiendo del tipo de juego que quieras, lo vas a encontrar. Es con la dosis de narrativa que tú quieras, con el nivel de historia que quieras tener, lo vas a tener. Hay mercado Y para todos. claro, eso mira, eso te lo quería preguntar. Ya estoy yéndome del guión, como siempre, pero a eso hemos venido. Te quería preguntar, Claro. ¿tú crees que ahora, sobre todo hoy en día, porque evidentemente yo creo que todo el tema del auge de los juegos de mesa ya empezó, yo creo, en la crisis gorda, ¿no? Cuando la gente ya no podía salir y era como que empezaron a comprarse juegos de mesa para poder quedar con los amigos. Y entonces mi pregunta es, en todos estos años, ¿tú crees que realmente una narrativa quizá más potente es sinónimo de que el juego vaya a gustar más? ¿O de alguna forma crees que se está consumiendo más ese tipo de juego de mesa hoy en día? ¿O crees que los clásicos todavía tiran mucho? Los clásicos no fallan. Lo que pasa es que como cualquier industria emergente, y esta lo es y mucho, como dices, desde antes de la pandemia, yo lo he seguido muy de Sí, cerca la sí. evolución. 2016-17 hubo un florecimiento increíble, empezaron a salir autores y juegos hasta debajo de las piedras y fue pues la verdad que unos años dorados para los juegos de mesa. Pero claro, ya te digo, como en esas industrias emergentes, pues también se crean ciertos vicios y ciertas maneras de hacer que no, a mí no me parecen bien. Y entonces, muchas veces, pues se cogen eh, juegos, se cogen nombres, se cogen Señor de los Anillos, se cogen Star Wars, se cogen estos nombres así que la gente pues lo ve y se siente inmediatamente atraída. Y se vende un producto que, bueno, que se va a jugar una vez o dos y se va a quedar ahí. Entonces, con unos precios
enormes porque te vienen con figuritas enormes y tal. Y entonces hay muchos juegos que tienen ese vicio que para mí es muy malo, pero que les funciona porque es un gancho y la gente se lanza a por los muñequitos y a por... Pero bueno, también es cierto que por suerte pues, también se hacen cosas muy buenas a nivel narrativo. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si, no, más o menos me la has respondido. Quería saber si crees que hay como más demanda hoy en día de juegos, independientemente de que estén basados en otras historias, juegos aunque sean de narrativos originales, ¿hay más demanda de tipos de juegos que tengan más narrativa o siguen tirando mucho los juegos de antes, tipo, yo qué sé, un Monopoly es muy decir, ¿no? Pero como más básicos, lo que decías tú, ¿no? Los clásicos nunca fallan, pero tú crees, porque aparte en la librería vendéis juegos, de hecho está aquí Alice Blackwood diciendo que ella trabaja también en un establecimiento parecido y dice que realmente el perfil de jugadores ha cambiado mucho de antes, ¿no? Es como que ahora la gente parece que busca cosas nuevas, busca cosas en las que ya no sea simplemente un juego, sino que haya mucha narrativa detrás y que se pueda compartir con la gente, ¿no? Sí, se invierte cada vez más en eso. En la experiencia, ¿no? Que se dice, entre una historia, pero un juego no es una historia. Un juego puede contener una historia, pero hay muchos juegos que no tienen historia. Un juego solamente es la ludificación de una experiencia. Puede tener o no historia, puede gustar o no, que tenga historia, pero cada vez son más, sí, los juegos. Sobre todo por eso, porque entra más por la vista, ¿no? Son referentes que conoces, que has visto en el cine, que has visto en los libros, que has visto en las series. Inmediatamente te llama al ojo ver una portada pues, de Juego de Tronos o cualquiera de estas que te he dicho. Es A una ver, tendencia que hay, desde luego. yo debo decir que yo he jugado algún juego de, por ejemplo, de Juego de Tronos y hay algunos que son originales, ¿eh? Es decir, claro, no sé si están basados en juegos que no estén inspirados en nada y que simplemente han hecho una adaptación, pero hay juegos de Juego de Tronos o de otras series o películas que están bastante guay. ¿Tú no estás muy a favor o qué? No, yo estoy a favor de que sacan buenos juegos, no de juegos que juegas una vez y se quedan ahí muertos de risa. Ya. Entonces, Juego de Tronos tiene algunos juegos muy buenos que yo he jugado y que me han encantado, muy chulos, de hecho tan buenos que casi pierdo amistades por tomárnoslo muy en serio, porque si yo digo que no entras en Invernalia, no entras, pero, Sí, totalmente. pero también tienen otros que son castañas. Entonces, se hace tanta cosa hoy en día que es difícil que haya algo muy inspirado también, o sea, se coge Ya, mucho, Tú me hablas, imagino. tu tema es la literatura, la narración. En la literatura hay mucho más margen para la originalidad y la inspiración, tiene que haberlo, que en juegos de mesa. En juegos de mesa es difícil sacar algo nuevo. Lo que se hace es recombinar mecánicas que ya hay, dar un giro a una mecánica. Y bueno, eso ya es un pepinazo cuando pasa algo así. No, tampoco se puede estar siempre inventando la rueda en juegos de mesa. Claro. Ya. De todas maneras, yo creo que al final la pregunta sería, ¿tú crees que la narrativa ayuda a que los jugadores disfruten más de la experiencia del juego? O sea, ¿crees que es Desde un luego, plus? desde luego. Aunque claro, es lo que te digo, le tienes que preguntar a un jugador en concreto, ¿por qué te sientas a jugar en la mesa? A lo mejor quiere sentarse a echar unas risas y para eso tienes juegos tipo, pues, parties, ¿no? De códigos secretos, Dixit, cosas así que ahí narrativa no vas a rascar mucho. Partiditas cortas, risas y ya está. Otro lo que querrá es pensar y machacarse la cabeza y pues juegos que se parecen al ajedrez, que vienen 1000 mecánicas y tienes que tener el cerebro a 1000, tienes que estar ahí a tope de concentrado para ser competente, ¿no? Y luego pues hay gente que se sienta y dice, no, yo quiero aquí emocionarme y quiero ver qué es lo que pasa y cómo acaba la historia y llegar al final a ver qué es lo que pasa. Sí. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué te sientas tú a la mesa a jugar, Sergi? Yo soy muy ecléctico, la verdad. Si el juego es bueno, no me importa. He de decir que antes era lo que se llama un jugador de culo duro, que es de estos de quemarse la cabeza. ¿Sí? Tenía preferencia por ese tipo de juegos. Pero con el tiempo, la verdad es que me he relajado mucho en ese aspecto
Y me gustan más, me gustan más los parties. Me gusta que llegue el viernes o sábado noche, juntarme 5 o 6 amigos y echarnos unas risas. Echarnos unas risas y no estar constantemente consultando un manual y estar serios y estar a ver qué es lo... ¿has movido uno de más o me debes un cubito de grano o lo que sea? Ya te Prefiero decir entiendo. paridas a gogo, que también, como bien sabes, es lo mío. Sí, lo es. De hecho, Sergi aquí lo veis muy serio, muy profesional, y yo creo que se lo está tomando como muy Sí. en serio, muy tal. Pero en realidad, Sergi es una risa. Sergi es una risa. En fin. Entonces, hablemos un poco de la narrativa en el juego de mesa. Hablemos de que yo creo que hay distintos niveles de narrativa dentro de un juego de mesa y me quiero explicar. Creo que por un lado estaría lo que es la historia, el world building, el lore, que evidentemente hay juegos que lo tienen más y otros que menos, algunos originales, otros, como has dicho tú, pues captados de distintos cosas, series, películas o lo que sea, algunos originales. Por un lado está ese world building, que yo creo que también hay niveles pues que simplemente sea, yo qué sé, estoy pensando en el Sushi and Go, ¿no? O no sé cómo se llama, Sushi Go se llama, que básicamente ponen sushis y poco más. O sea, ese es todo el lore que puede Podrían ser haber, ¿no? mariposas, podrían ser Exactamente, perros. exactamente, ¿no? Y luego, evidentemente, hay lores como mucho más desarrollados. Y después está el otro nivel que yo creo que es interesante, que es un poco más lo que tiene que ver con la mecánica de juego, ¿no? Con el cómo los jugadores interactúan los unos con los otros, ya sea en competencia o ya sea de forma colaborativa, pero al final, tú, por ejemplo, como persona que has hecho juegos, existen un poco esas dos narrativas, ¿no? La que es propia del juego, la que de alguna forma crea el creador de juego y el world building, el escenario, y luego está la que construyen los jugadores. Entonces, la pregunta sería, cuando creas un juego de mesa, tienes que tener en cuenta ambas si quieres hacer algo de ese estilo. ¿Y cómo consigues como separar ambas cosas? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. Fundamental. Cuando haces un juego de mesa tienes que elegir. ¿Qué quiero? Hacer unas mecánicas que me parecen divertidas. He pensado que estas mecánicas, esta manera de hacer, es divertida. Entonces, eso es el núcleo. Voy a pegarle un tema. Voy a meterle un tema. Y entonces el tema se va a ver subvertido por las mecánicas. O quiero hacer un juego de tal tema. Quiero que tal cosa se vea representada en un juego. Entonces, las mecánicas son las que se van a adaptar a lo que tú quieras narrar, a lo que tú quieras explicar. Tienes que elegir Y una de las dos. no pueden ser los dos entonces, o es muy Milagrosamente, complicado. pues hay juegos que tienen las dos cosas perfectamente implementadas y ahí es cuando sabes que has hecho una genialidad. Ahí hay un juego que se llama Spirit Island, que es de una isla con indígenas y con espíritus de naturaleza y eso. Entonces vienen los colonizadores, ¿no? Los barcos europeos a invadirla y a meter ahí marinador y el McDonald's y todo eso. Y entonces los Dime, espíritus, por favor, que hay una fichita de McDonald's o una fichita de marinador que tienes que poner ahí. pues mira, hay fichitas de complejos de ciudades y de edificios. Sí, Madre sí. mía. Y entonces los jugadores son los espíritus y tienen que Ujú. hacerlo bien y ponerse de acuerdo para echar y matar, si hace falta, a todos los invasores. Y ese juego es un ejemplo de eso, de un tema que realmente está ahí, que es muy fuerte. Realmente sientes que te están invadiendo tu casa y te entra una rabia que no veas y quieres matarlos a todos. Sí. Y por otro lado, las mecánicas son maravillosas. Y estás ahí pensando la mejor manera, es como un pequeño un puzzle ahí cada turno, cómo puedo maximizar todo lo que tengo para acabar con ellos. Pero lo normal es que una de las dos cosas sea la preponderante. Y a ti como... Te lo voy a preguntar como creador y luego como jugador. Como creador, ¿qué lado te gusta más? La ¿Con qué historia, lado? siempre. ¿Sí? La Más historia. lo que es la narrativa y como dejar en un segundo plano las mecánicas de los jugadores. A mí me resulta mucho más sencillo. ¿Y como jugador? He hecho juegos de las dos maneras, Ujú. pero para mí es mucho más emocionante, inspirador, motivador hacer juegos con un tema como... Y como jugador, pues ya te digo, es que soy muy ecléctico. Bueno, sí, es Algo que me gustan las dos. preferirás. Yo, por ejemplo, te digo, a mí me gustan más
las mecánicas, o sea, la interacción con los otros jugadores. ¿Cuál es tu juego favorito? Muy bien. Claro, es que mi juego favorito precisamente no es así, que es los de Sherlock Holmes, que son que eso tiene muchísimo lore detrás y básicamente... Claro, ese es totalmente temático. Claro, es ir investigando como pues asesinatos, para la gente del chat que no lo conozca, pues es un juego, hay varios ya, que tú eres pues, uno de los... ¿no? Exactamente. Tú eres uno de los miembros de los arrabaleros, no sé cómo se llaman, de Sherlock Holmes, y entonces, bueno, te proponen un crimen y tienes que ir investigando. Tienes un mapa de Londres de la época, tienes periódicos donde hay noticias, tienes un librito donde están todos los teléfonos o todas las direcciones. Entonces, es como muy inmersivo. Realmente te sientes que estás pues, en esa época investigando, leyendo periódicos y tal, pero... es como la excepción. Aunque sea mi favorito, es la excepción, porque reconozco que a mí lo que me gusta es putear a la gente. Lo digo, lo confieso aquí en directo. Me gusta jugar a juegos que sean de putear o de aliarse o de traicionar a las personas. Yo te he visto sacar navajas en juegos de mesa. Entonces, claro, si me preguntas, te diré que mi favorito... Muy tenso. Sí. Yo es que soy muy competitiva, en general en la vida, pero en los juegos y en estas cosas mucho más. Entonces, es verdad. Recuerdo un par de jornadas jugando contigo y otras personas de ponerme un poco virulenta, un poco violenta incluso. Pero bueno, así soy yo, ¿no? Jugar Monopoly conmigo es una absoluta tortura, lo digo. O sea, es horrible, pero no me importa. Bueno, porque me divierto. Obviamente hay gente para todo, pero... Tienes que saber que el Monopoly dentro de la comunidad no está muy bien visto. Ya me lo imagino. Habrá gente que le guste, pero dentro de la comunidad es como el antijuego un poco. Sí, pues ostras, yo es que el Monopoly, yo sé que después cada uno lo juega un poco como ve. Como pero... enseñaron en su casa. Sí. Exactamente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el Monopoly que yo juego es el Monopoly en el que, por ejemplo, si tú no compras una calle, pasa a subasta, con lo que los otros jugadores pueden pagar con ella. Luego tú puedes negociar con otros jugadores, véndeme esto a cambio de esto otro. Entonces eso es lo que a mí me gusta, el mamoneo. A mí me gusta lo que es, pues eso, la traición, decir sí, no te preocupes y luego irme con el otro. Entonces, claro, yo disfruto con eso, me gusta el salseo, pero claro, eso trae pues violencias varias. Sabes pero que bueno, hay más gente escuchando, ¿no? Sí, claro, lo sé. Pero también te digo, somos pocos y ya me conocen. Somos pocos y ya me conocen, yo creo, así que no hay problema. Pero bueno, el caso es que con respecto a... Soy fan de la traición. Sí soy, totalmente. O sea, en juegos sí soy. De hecho, todavía estoy esperando un juego en el que realmente... De hecho, mira, Sergi, te lo pregunto, ¿tienes algún juego en el que la traición esté premiada? Jugaré toda la vida. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, enséñamelo. Seguro que lo tenía a mano y todo. ¿Cómo se llama? Mantis Falls, la confianza está en juego. ¡Oh! Tengo que comprarme ese juego. Tengo que comprarme ese juego ya. Ya solo con el subtítulo me lo quedo. ¿De qué va? Mira, se supone que los jugadores han presenciado un asesinato, algo terrible de la mafia, ¿vale? Entonces tienen que pirarse de la ciudad antes de que la mafia los reviente. Entonces los jugadores tendrán que atravesar las calles que hay para salir de la ciudad, pero los jugadores no saben si los tres son testigos que huyen o uno de ellos es un asesino de la mafia que espera matarlos. El mejor momento para matarlos. Pero la gracia es que puede que los tres sean inocentes. Pero estás toda la peli, todo el juego que no te fías de nadie. Alguien que hacerte un favor y dices, no. Tú lo que quieres es darme matarile. Y es un juego paranoico total. Esos son los que me gustan. ¿Para cuántas personas es? Ya que estamos, digamos, 2 o 3. 2 o 3. Pues lo quiero, sin duda. Qué raro un juego para 3 máximo, ¿no? Es raro, es como... Nunca había visto ninguno, tampoco es que tenía mucho conocimiento, pero de 3 sí, máximo... Es atípico. Vale, pues entonces, justamente hablando de esto, te digo que es también una pregunta que has puesto tú y que me parece interesante. ¿Tú crees que hablando de estos dos niveles, ¿tú crees que la interacción entre los jugadores
puede entorpecer la narrativa según la había planteado el propio creador, porque esa es otra. Una cosa que ocurre cuando haces un juego, yo creo, es que tú como que te lo planteas de una manera y en tu cabeza, que es un poco como los libros en realidad, ¿no? Tú escribes un libro y crees que todo el mundo lo va a interpretar como está en tu cabeza y se va a poner de parte de los personajes que tú crees y va a estar en contra de los personajes que tú has construido para que estén en contra, pero luego cada lector es un mundo y entonces cada lector interpreta un poco la historia como quiere. Evidentemente, en el caso de los juegos de mesa es más acentuado, porque hay mucha más libertad. Entonces, claro, ¿tú crees que puede llegar un momento en el que, pues como decíamos con el Monopoly, ¿no? Que la interacción de los personajes, de los jugadores, o sea, que pueda eso entorpecer realmente la narrativa que había creado el creador? No, yo creo que si el juego está bien hecho, no solo no lo entorpece, sino que lo enriquece. Sí. Si el juego, claro, cuando estás haciendo un juego tienes que tener en cuenta todo lo que puede pasar. Si llegas a un punto en el que, porque dos personas tengan una disensión, el juego se atasca o resulta que es un peñazo, es que no te lo has pensado muy bien el juego. Yo soy, como también sabes, que juego bastante a rol y he jugado toda mi vida, soy muy fan de que haya interacción. Creo que es lo más chulo. De hecho, si no sería un poco lo que se llama un multisolitario, ¿no? Que es que hay 4 personas jugando, pero en realidad son 4 personas haciendo su partida y con un muro entre una persona y la siguiente. Yo prefiero la interacción, desde luego. Creo que tiene que fomentarse la interacción y que eso le da más riqueza narrativa al juego, desde luego. Claro, estaba recordando la primera entrevista que hicimos aquí en Voces Literarias fue a Ellen, que es un tío, bueno, es mi máster de rol actualmente, y hablamos precisamente de eso, ¿no? De la interacción de los jugadores. Pero es que encima es eso, en los juegos de mesa, de alguna manera, es que es una actividad como en el rol, es una actividad muy social, no es como leer un libro, que es algo que se hace generalmente en solitario. Es una actividad muy social, por lo tanto yo creo que al final todas las partes suman, ¿no? Es como cuanta más interacción haya o cuantas más interpretaciones pueda haber o cuantas más mentes trabajando conjuntamente, aunque ya te digo, aunque sean enfrentadas, más ideas pueden salir o más, ¿no? Más derroteros que igual no te esperabas y el juego te invita a ello, ¿no? Como tener el ingenio de hacer algo que el resto de jugadores digan, no me lo esperaba, ¿sabes? No sé. De hecho, si en una punta te pongo el juego abstracto que no tiene ningún tema, Ajá. en una punta de la falca, digamos, y vas poniendo cada vez más tema, se te acaba el juego de mesa y empieza el juego de rol. Ahí es donde son colindantes. Cuando la narrativa pasa a ser ya totalmente omnipresente. A mí también hay muchos tipos de juegos de rol, ¿eh? Pero yo soy una persona que me gusta jugar a rol con muy poquitas reglas. Me gusta que se hable mucho, que se describa mucho, que se piense, pero no que se piense en numeritos y en reglas, sino que se piense en la historia y en cosas prácticas, en la ambientación. Entonces, ahí creo que son colindantes el juego de mesa con un exceso de narrativa, por así decirlo. Con una sobredosis de narrativa tienes el juego de rol. Claro, yo creo que en el juego de rol es como que ya incluso los propios jugadores pueden llegar a transformar esa iniciativa porque es como todo muy improvisado, por decirlo. No improvisado, está preparado, pero que lo hablábamos de hecho con Ellen, que el máster tiene que estar preparado para que haya un cambio de dirección, para que haya un cambio de la historia que él tenía pensado en un primer lugar y tener que adaptarse a eso, ¿no? Tener cintura para eso. Claro, como creador de juego de mesa, tú no tienes esa opción. Es como, ¿crees que de alguna forma tienes que preverlo? O sea, es que es muy jodido. Es que un juego de rol tú tienes, se supone, tienes la libertad máxima. Es como, pues, en la vida real, cualquier cosa que pienses que puedes hacer, la haces. Un juego de mesa tiene unas normas que no suelen ser muchas. Eso ya es mucho más estricto, mucho más constreñido lo que puedes hacer o dejar de hacer. No es, pues ahora me voy a ver a mi tía a Valencia. No, o sea, o tiras carta o pasas. Ya, no hay más opción. Claro, eso es cierto, pero yo pienso que tiene que haber juegos en los que de alguna forma te tengas que adelantar a esos acontecimientos porque te dan más libertad. Yo, por ejemplo, pensando en el de Sherlock, ¿vale? En el de Sherlock,
puedes avanzar por muchísimas vías distintas y depende de a dónde vayas a consultar, te va a llevar a otros puntos. Y eso puede hacer que tomes decisiones. Por ejemplo, me estoy acordando de uno que jugué hace poco en Sherlock, que básicamente en medio de esa investigación moría un personaje, aparte del que ya había muerto previamente, ¿no? Imagínate que el personaje se llama Eustaquio, ¿vale? Entonces, había momentos en los que te decían, Eustaquio no sé qué, Eustaquio ha muerto, y tú te enteras de que Eustaquio ha muerto en la pista 3. Pues en la pista 5, cuando te dicen, oye, ¿cómo está Eustaquio? Dice el propio juego, tú evitas hacer muchas declaraciones y prefieres mantenerte en un perfil como diciendo, no digas nada porque realmente no puedes, porque el juego ya está escrito. No sé si me explico. Es como que de alguna manera tienes que tener en cuenta muchas cosas. Claro, en un juego de rol tú lo haces al momento. Es como, ah, vaya, me han matado a fulanito. Pues nada, a partir de ahora está muerto y todo... Ostras. También estás diciendo Sherlock Holmes, que es uno de los juegos que tienes que tener en cuenta todo. Todo. Cómo lleva las uñas el carnicero, de qué color lleva el delantal el frutero. O sea, todo lo que hay en el texto puede ser una pista. Total. Pero, total. bueno, y hablando de los juegos de mesa, obviamente no son ajenos a lo que es la tecnología, al paso del tiempo. Y Sherlock Holmes, que también era uno de mis favoritos de ese tema, para mí se ha visto superado por uno que se llama Crónicas del Crimen. No sé si lo conoces. Creo que tu hermano lo tiene. Y es básicamente lo mismo, pero en vez de. Ay, creo que sí, se lo regalé yo porque tú me lo recomendaste, sí, creo recordar. Sí. Se juega con una aplicación. Entonces tienes un montón de sitios y personajes a los que preguntar mediante un código QR en la aplicación. Y Qué allí la aplicación te va diciendo, ¿no? Vas hablando con. Es donde tú tienes que organizarte la información y tal. Y entonces cada vez que haces algo, es como que pasan 5 minutos en el juego. Entonces, antes de que se acabe el día, pues tienes que descubrir tal cosa. Y ese salto tecnológico para mí ha dejado obsoleto a Sherlock Holmes. Mira lo que te digo. Pese a que Sherlock Holmes tiene a Sherlock Holmes, que es algo. Y el encanto muy serio. Es que lo de los periódicos, es que me parece una. Claro, eso está muy chulo. Pero a nivel de mecánicas, Crónicas del Crimen es un salto positivo para ese pues tipo me de lo cogeré. ¿Para cuántos jugadores es? Yo siempre pregunto lo mismo a todo el mundo. ¿Para cuántos quieras. jugadores es? Lo que quieras, pues ¿Puedes ser tú solo? si recuerdas el Sherlock Holmes, sí, puede ser solo, sí. Si recuerdas el Sherlock Holmes, lo que hacen los jugadores es debatir cuál es el siguiente paso. Pues este es lo mismo. Pues yo creo que la novia del cónsul no tiene buena espina, puedes seguirla, puedes sobornar gente, no sé, eso te da una libertad muy grande. ¡Jo, qué guay! Pues sí, creo que me lo voy a coger. Me lo voy a coger porque estas cosas me encantan. Vale, entonces, vamos a meternos más en el tema de la figura de creador de juego, ¿vale? Ponte el sombrero no de jugador, sino de creador. Y te voy a preguntar, ¿realmente... Yo entiendo que sí, que no te había visto, estaba yo concentrada en la pregunta. ¿Realmente hay una parte del creador de juego en el juego de mesa? Es decir, ¿cuánto de su autor hay en un juego de mesa? ¿Crees que se os ve el plumero? ¿Crees que se os ven las costuras? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es lo que te iba a decir. Hay poco margen para crear, para inventar la sopa de ajo. ¿Qué hay de mí en mis juegos? Bueno, yo procuro, cuando acabo un juego, lo que hago es que me rasco así y le echo un poco de piel muerta. Pero eso es lo que hay de mí. ¡Qué asco! Es my signature move. A veces otras cosas. A veces sí, ya. Nadie lo puede copiar eso. No, Claro, pero esto es como en narrativa. O sea, cuando vas a escribir una novela, ¿cuál es la mayor fuente de inspiración que puedes tener? Tu propia vida, lo que has vivido de primera mano, lo que te ha pasado a ti. Porque eso no sabes ni de dónde. O sea, de tan adentro que no sabes ni de dónde. Pues en los juegos de mesa es eso. ¿Qué es lo que más me gusta? O hice uno que era como Guerra de Cabañas. Porque cuando yo iba al colegio, detrás del colegio había un descampado y ya daba el campillo. Y entonces al otro lado del campillo había otro colegio. Y entonces nos juntábamos los chavales, porque ahora antes teníamos una libertad que no veas. Con 10 o 12 años era como, ya vendrás a casa. Los padres pagaban de todo.
nos íbamos a hacer cabañas a los árboles o a sitios que encontrásemos, a recodos de rocas, lo que fuera. Y entonces el otro colegio era como el colegio rival y pues muchas veces nos peleábamos con tirachinas, nos tirábamos piedras. Y entonces hice un juego pensando en aquellas, fue un año sobre todo que estuvimos como muy locos con el tema cabañas. Y además había por ahí, me acuerdo, un campesino loco. Que, sí. ¿Seguro que estaba loco o estaba hasta los huevos de vosotros? Nos perseguía con el bastón para pegarnos, nos quería pegar bastonazos. Hombre, si le estabais ahí invadiendo el campo, yo también lo haría. Solo que no con el bastón, no era de nadie, lo haría con los perdigones. Sí, pegarías a los niños con un bastón. Sí, por supuesto. Traidora y abusadora de niños. Sí soy. Bueno, pues lo que te quiero decir es que esa chorrada que me pasó a mí, pues me sirvió para hacer un juego con ese tema. Ajá. Y pues eso, o la NBA me encanta. Me encanta la NBA. Sí, bueno, me acuerdo de ese juego. Me acuerdo del juego de la NBA. Entonces, tal vez del que más orgulloso estoy, lo que más me ha gustado es ese que era un partido de la NBA. El juego retrata un partido de la NBA. Y lo que te quiero decir es que no es muy distinto del hecho de escribir. O sea, puedes escribir algo mirando qué es lo que se vende en ese momento, qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Qué es lo que es trendy. Y escribes tu novela, pero bien con un ojo ahí, ¿no? Qué es lo que ahora mismo se está vendiendo. O puedes hacer lo que a ti te guste, te apasione, lo que más te salga de dentro. Sí. No es muy diferente en ese aspecto. O sea, que habrá de todo, quieres decir, ¿no? Habrá creadores de juegos que sean más centrados en lo que se lleva, las corrientes que hay ahora, y otros que directamente se inspiran un poco más en su vida. Pues sí, no es muy diferente de las novelas, sin duda. Y otra pregunta que te quiero hacer, por si hay alguien que nos está viendo que dice, ostras, pues mira, yo me haría gracia, yo soy jugador, me gusta jugar a juegos de mesa, me haría gracia probar, tendría interés en ver cómo sería montar un juego de mesa o crear un juego de mesa. ¿Qué crees que se necesita para crear? Lo básico para crear un juego de mesa. ¿Crees que lo puede hacer todo el mundo? ¿Crees que tiene que tener mucha experiencia jugando? Yo entiendo que sí, pero ¿qué crees tú que es como imprescindible a la hora de crear un juego de mesa para cualquier mortal? Ganas y tesón. Y saber decir por aquí no. O sea, ¿sabes qué pasa? Y esto lo vi sobre todo durante una época, me pasaba mucho, que los que hacen juegos de mesa, los que hacemos, me incluyo, creemos que cagamos oro, como los Lannister. Hacemos algo y esto es la hostia y lo tengo que registrar porque esto es increíble, me lo van a robar y es la hostia. Y no, es mierda. Sobra la mitad y cuando haya sobrado la mitad, sobrará otra mitad más. Y habrá que poner otras cosas. Es un juego que, hacer un juego requiere revisar y corregir y probarlo mucho, probarlo con amigos, que te den opiniones y opiniones. Hay que pulirlo mucho. No es, pues mira. Pero sí, básicamente el trabajo de hacer un juego, para mí el trabajo de verdad es sentarme delante de un folio. ¿Cómo empiezas tú? O sea, ¿cómo es el proceso, más o menos? Empiezas con la idea, masticando la guerra de cabañas, y dices, la voy a poner en un folio, y eso, claro, es como muy abstracto para mí esto, ¿no? Apuntas ideas en un folio y piensas en mecánicas. Cada uno tendrá el suyo, ¿eh? Insisto, es que hay muchos paralelismos con la narración, porque después de todo, esto es creatividad, ¿no? Sí, incluso ya os voy a hablar de gente que pinta o gente que crea de la nada algo. Yo, personalmente, estoy unos días con algo en la cabeza que te hace un run y lo miras de frente, lo miras desde atrás, desde abajo, desde arriba, así mola, así no mola. Y entonces se van aglutinando, se van pegando bolitas, se van pegando cosas. Y un día, cuando ya tienes algo un poco sólido, pues te sientas delante del folio y dices, esto podría ser algo. Tal vez no sea nada, pero podría ser algo. Y ya está, ahí ya va cogiendo forma. Pero siempre la primera idea, o sea, nunca funciona la primera idea. Siempre tienes que quitar y poner siempre. ¿Y cómo crees que está ahora mismo, pues eso, para gente que igual le interese meterse a ello? ¿Cómo está la industria del juego de mesa ahora mismo? Porque antes te he dicho lo de la crisis y, claro, yo me refería a la crisis del 2008, no a la de la pandemia.
En el Vale. 2008, yo me acuerdo, en el 2008, que duró los años que duró, porque no fue una cosa de un año, ¿qué es eso, no? Como que yo es cuando empecé a oír, como decías tú antes, el run run de los juegos de mesa, a partir de esa crisis por eso, porque era mucho más barato comprarse un juego que podía ser caro, pero que te iba a servir para muchas veces, y en ese momento sí te podías juntar con amigos, que luego la pandemia ya no, y jugar sábados por la noche o viernes por la noche o cuando fuera, porque no tenías como dinero para irte a cenar o irte a comer o lo que sea, ¿no? Entonces, ahora mismo en este punto en el que todos de alguna manera se ha vuelto algo mucho más popular y todos de alguna manera conocemos algún juego más allá de los típicos o nos han recomendado un juego o vas a cualquier, pues eso, no cualquier librería, pero la mayoría ahí tienen juegos expuestos, es decir, se ha convertido en algo habitual. Dime, me decías, apretada la Sí, sí, industria. ahora hay mucha cosa, hay mucha cosa. Pero aún así, pues sigue habiendo un porcentaje enorme de gente que no ha jugado nunca o que cree que es para frikis. Creo que hay aún un estigma Sí, de que haces friki, ¿no? Ya está el tío este el típico del Catán, ¿no? ya, Otro juego ya. que odio, por cierto, a nivel del Monopoly. Pero creo que hay estigma. Entonces, también hay una cuota muy grande de gente que no sé si se puede llegar o no a ellos, pero que hay que intentarlo, obviamente. Pero de oferta hay muchísima y cada semana puedes Mm, encontrar muchas novedades. No ya cada mes, tú antes has hablado de 2008. Bueno, 2008 es que era un erial, o sea, había muy ujú. poquita cosa, muy poquita cosa. A partir de 2010, 2011 empezó la cosa a rodar y en 2016-17 Explotó. explotó. Y bueno, pues la cosa sigue explotando, pero no sé, ahora mismo es una fase que ya te digo, no me gusta porque hay gente que le gustarán las figuritas y los juegos de 150 euros. A mí me parece una tomada de pelo, sinceramente. Ujú. Les meten 800.000 mecánicas para hacerlos miti, ¿no? Para que haya Sí. chicha, ¿no? Expresión que te encanta, que haya chicha chachi, pero Mm. no sé, a mí esos juegos la verdad es que no me convencen. He jugado algunos y uff, pienso, hostia, mucho fuego artificial, puedo decir, hostia. Sí, claro. No creo que nos digan nada por decir hostia. Ni joder. Además, he dicho mierda varias veces, o sea, no te preocupes. Es como, y ahora me van a matar los fans de Marvel, pero es como una peli de Marvel. Mucho ruido y muchos fuegos artificiales y, Ya, 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 te entiendo. Te y eso es un entiendo desastre. mucho. Te entiendo mucho. Te entiendo mucho. Pero ¿Crees que curiosamente, pues hay. tiene muchos fans. ¿Pero crees que hay más oferta que demanda? Eso no O sea, sé pasa como decir, con los pero libros. Porque en los libros hay más oferta que demanda. Vamos, lo sí, último bueno, que yo sé claro. es eso. Sí, sí, sí. Alguna editorial grande va cayendo de tanto en tanto pues bueno, pues porque se meten cantidades ingentes de dinero en producir, en hacer estas superproducciones que te digo, y a Ujú. la que se les descubre y se corre la voz de que es una mierda, pues se tienen que comer los 20.000 ejemplares que hayan impreso. O sea, y eso es un Ya, ya, desastre ya. económicamente, claro. Vale, pues o sea que digamos que la industria no está mal, pero que igual están tirando hacia un lado, pues eso, ¿no? Como más efectista y quizá dejando un poco de lado lo que sería la mecánica y que sea divertido el juego al final, que es lo que importa, ¿no? Yo creo, por encima de todo, que sea entretenido, que la gente se lo pase bien o que de la Los forma que hay, los ellos hay. quieran, ya sea con el jiji o ya sea pensando mucho, porque eso es lo que te divierte, que también puede ser, ¿no? Pero al final es que lo disfrutes tú de la forma que sea. Entonces, bueno. La otra pregunta que te quería hacer, en cuanto me has hablado de juegos de mesa basados en series, en películas, etcétera. ¿Nos recomendarías algún juego que esté inspirado en libros, ya que aquí estamos hablando de narrativa tradicional, algún juego que esté inspirado Sí, en, yo qué sí, sé, en sí. algún autor? Yo sé que, por ejemplo, en rol está Lovecraft, etcétera, que tiene bastante Sí, éxito, pero no sé si hay algún juego de mesa que digas, ostras, pues mira, decía antes por aquí una oyente que había incluso juegos de Jane Austen, lo cual yo no sabía y me congratula, pero parece ser que hay juegos de eso. Jane Austen, entonces ¿hay alguno así que tú recomendarías que digas, pues oye, mira, sí, mola este juego, aparte de Sherlock Holmes, que ya hemos hablado de él?
Sí, desde luego. Hay una relación bastante estrecha entre juegos de mesa y literatura. Para niños hay un montón de juegos de mesa que son directamente los cuentos clásicos, ¿no? Desde Pulgarcito, Caperucita, Los Tres Cerditos. Hay uno muy bueno que es del cuento de la liebre y la tortuga. Y el juego está estupendísimo, vamos. Yo me quedé muy sorprendido cuando lo jugué. Y es de la fábula de la liebre y la tortuga. Y luego pues tienes unos cuantos de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. De Romeo y Julieta hay uno que es precioso, Y no solo en rol, sino en juegos de mesa hay mucho de Lovecraft, de la llamada de Este Cthulhu. señor se está forrando Pero desde la muchísimo. Y en general, sí, de literatura fantástica también tienes muchos juegos de mesa. Todas las sagas de Warhammer, Dragonlance, Señor de los Anillos, todo eso tiene su juego de mesa. De Drácula, por supuesto. De Drácula hay muy chulos, de hecho. De miedo en general, pero sí, a nivel literario, pues de Drácula tienes para elegir. Qué guay. De clásicos, sí, porque con los clásicos, pues es lo que te decía, ¿no? Tampoco te la juegas. Sabes que un clásico es un clásico por una razón. Exactamente, esa es una de mis frases favoritas. Es lo que les digo mucho a mis alumnos. Si un clásico es por una razón. Para que lean, que no me leen clásicos. No me leen clásicos, los alumnos. Yo no sé qué hacer con ellos. No me leen clásicos, yo no sé qué hacer con ellos. Muy mal. Pero bueno, ¿qué clásicos les recomiendas? A ver si les vas a recomendar. No, yo no les pongo ningún. No, yo solo les digo que lean clásicos, lo que sea, que lean lo que sea de clásicos. No, sí, claro. ¿Cómo es aquello? La regenta, ¿no? Pero Oye, sí les digo que lean. ¿de qué vas, tía? La regenta es cojonudo. La regenta, yo me lo hicieron leer a mí en el instituto y me quería morir tras pasar cada página. Pero porque iba al instituto. O sea, no estaba yo para leer regentas. Tienes suerte de no estar aquí conmigo. Porque te metía un puñalón en el pecho. Esas son las conversaciones habituales, no os preocupéis. La pobre Anita Ozores, con lo mal que lo pasa. Bueno, todos tenemos problemas. Es lo que hay, que tire para adelante. Pues te estaba preguntando esto de los higos y luego te pregunto también, porque al final aquí hemos venido a hablar de narrativa, de juegos, etcétera. Para crear un juego de mesa al que le quieras poner cierta narrativa, no algo muy mecánico, hace falta tener conocimientos sobre narrativa tradicional y me explico con lo que quiero decir. No digo que tenga que ser que hayas hecho un curso de narrativa, por cierto, hago cursos de narrativa, por si a alguien le interesa, pero no es que tengas que hacer un curso de narrativa, sino que sepas, sino que suelas leer o te guste leer o aunque sea ver películas para ver cómo funcionan las tramas de las historias, construcción de personajes, construcción de world building, que a mí no me parece una de las cosas más importantes. Yo creo que siempre ayuda, ¿no? En ese sentido, ¿o qué? Sí. Cuando haces un juego de mesa, todo lo que sepas, cuanto más sepas, mejor. De lo que sea. De arquitectura, de bailar, de medicina, de capitales del mundo. Da igual. Cuando haces un juego de mesa, cuanto más sepas de un tema, mejor. Y por supuesto, si quieres tocar esos hilos de la metaliteratura, del juego narrativo, pues es obvio que va muy bien conocer los intríngulis, los guts, los intestinos de la literatura, desde luego. Así que sí. A ver, hay que decir que Sergi es un ávido lector desde que es muy jovencico, entonces, pues claro, él lo habrá tenido más fácil probablemente. Pero... Me da rabia porque... Dime. Porque me encanta la palabra ávido y nunca la uso. Pues mira. No sé. No ha habido ocasión. Bueno, vamos a desconectar esta entrevista. Hemos perdido la audiencia. Los hemos perdido. Estamos a cero ahora mismo. Por cierto, está diciendo Pichu, que por cierto está streameando este directo, ha puesto en el chat: voy a crear un juego de mesa sobre la Feria de Abril donde ganas si evitas pasar la madrugada sin un navagazo en el costado. Creo que sería bastante de acción, de sufrir. En realidad no es ninguna parida. O sea, una vez fui a la Escuela de Arte de Tarragona a dar una charla sobre juegos de mesa
Y sí, y hablé durante 1 hora y tal, y entonces la última media hora dije, ahora quiero que os pongáis en grupos de 4 y hagáis un juego de mesa, todo guarro, básicamente las ideas en un folio. Y ostras, ese tipo, pues lo que ha dicho Pichu, me encontré ese tipo de cosas, algunas realmente divertidas. Un grupo creó un juego de un tío en una discoteca que había perdido a sus amigos y quería Me encontrarlos. encanta. Y a la vez se estaba meando y a la vez estaba borracho. Y entonces tenía que avanzas regular por el tablero. Avanzas en zig-zag, o sea, como que las Claro, letras, las casillas estaban en hay zig-zag. obstáculos, ¿no? Hay obstáculos típicos que te puedes encontrar en la discoteca, puedes tener arcadas. Y me encantó. Digo, hostia, es que en realidad es eso, es Es la vida, una es lo que te experiencia encuentras en la vida, como y decías tú ludificar. antes. Sí. O sea que no es tan tontería lo que he dicho. No, pues mira, oye, pues ya tenemos aquí el juego del año. Cuidado que no te pegue un navajazo en la feria de abril. Me gusta. Es muy, bueno. Igual el título hay que trabajarlo más, pero... Sí. Igual el título es muy largo, pero Puñalones por la funcionaría. espalda. En fin, y entonces eso, tú recomiendas que la gente lea. Yo lo que quiero es recomendar que la gente lea. Hombre, pero Ha eso yo puesto no sabía que había que puñaladitas. recomendarlo. Quiere Puñaladitas. decir, Claro que hay que esto te lo recomendarlo, recomiendan, siempre hay que recomendarlo. te lo recomiendan en párvulos, te lo recomiendan en primaria, te lo recomiendan en secundaria, te lo Ya, pero recomiendan si tú en quieres. bachillerato, en la universidad. Pero No mira, te voy sé, a poner no un sabía que había. ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, ya que estás tú ahí muy. Yo he tenido alumnos que me dicen, por ejemplo, que entran al curso y me dicen algo así como, es que yo antes leía mucho y ahora pues con el trabajo ya no leo tanto y quizás este curso me ayude a entender mejor lo que leo y vuelva a coger esas ganas de leer. O el hecho de escribir me anime a leer más porque sé que me va a hacer falta. Y esto es un poco lo mismo, el hecho de decir, si realmente te interesa construir un juego de mesa, pues nunca está de más que te pongas al día, no solo jugando, sino también leyendo y entendiendo partes de la narrativa. No, ya te digo, esto no es para hacer spam de los cursos, sino que, aunque sea por tu cuenta, me da igual, pero que, ¿no? que aprendas de construcción de personajes, que aprendas de meter un obstáculo en una trama, que aprendas de construcción de universos, de cómo vas a construir ese universo de tu juego. Yo creo que hay muchas similitudes ahí, entonces leer siempre ayuda. Y de hecho hay bastantes libros sobre hacer juegos de mesa. Lo ¿Ah, malo es sí? que, sí, lo malo, para el que no sepa inglés, es que la mayoría están en inglés. Yo tengo varios, me he leído varios y son maravillosos. Te dan, pues, toneladas de ideas y perspectivas que a ti no se te habían ocurrido y la verdad es que motiva mucho a meterse en el mundillo. ¿Y recomendarías alguno o qué? Sí, lo que pasa es que tendría que ir a la habitación porque no me acuerdo del nombre. Bueno, pues no te Es Game preocupes. Design, algo de Game Design. Tú pones Game Design y te van a salir a cascoporro de juegos. Vale, si no, luego me lo dices el título y lo pondremos cuando subamos el vídeo en YouTube, lo pondremos en la descripción o lo Sí, que sí, sea para que la además. gente lo pueda ver. Guay. Sí, ya Y me acuerdo. Ya me acuerdo. The Art of Game Design. vale, El arte del pues juego, ¿no? Del diseño de juegos. Ese es pues lo maravilloso. dejamos ahí por si a alguien le interesa. Y luego, evidentemente esta entrevista está más centrada en juegos de mesa, pero probablemente más adelante tendremos una centrada en videojuegos, que al final son juegos, pero cambian algunas cosas. Cambian algunas cosas porque ya entran temas de habilidad y otras cosas. Y también hemos hablado de juegos de rol, lo hemos comentado antes, ¿no? Donde realmente la libertad que tienen los jugadores y cómo el máster se adapta a esa libertad, aunque hay másters que no se adaptan, eso es una pullita hacia Sergi clarísimamente, porque en su día yo quise construir un personaje que era una fantasía y él no me dejó porque no le encajaba, no te encajaba en el juego ese personaje y encima no podía matar a nadie. ¿Cómo tienes los arrestos? Esa es la verdad, te estoy acusando en público. Es que hay que decir que Sergi fue mi primer máster de rol, fue la persona que de alguna forma me enseñó a jugar a rol o de alguna forma me animó a hacer mi primera partida de rol. Claro, yo no había jugado a rol en mi vida. Para ella jugar a rol era matar a los demás. Porque yo quería ganar. De que no le dejé matar a los demás. Tú tienes que entender que en mi cabeza era un juego
como cualquier otro en aquella época de tengo que ganar, y como tengo que ganar, tengo que quedar la primera, y como tengo que quedar la primera, lo mejor que puedo hacer es matar al resto de personajes. Pues entonces, no me dejó y me los tuvo que hacer hermanos a todos como si eso me fuera a parar. No. Manuel, te quiero. Para ti lo cooperativo no... Lo cooperativo sí. No mola. Lo cooperativo sí, pero bueno, es lo que decíamos antes. Hay preferencias, eso es verdad. Entonces, esto no sé qué venía. Así que normalmente un máster de rol tiene como más cintura y tiene que adaptarse un poco más a la decisión de los jugadores. ¿Y crees que estos tres conceptos, juego de mesa, videojuego, juego de rol, evidentemente yo creo que todos entendemos qué tienen en común, en cierta manera? Pero, por ejemplo, ahora que hay o sea, que el videojuego también está muy extendido y que ha llegado mucho más a todo el mundo, ¿tú qué dirías para decirle a alguien que es muy jugador de videojuego? Oye, juega un juego de mesa. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo convencerías? O sea, quiero decirle, ¿juego de mesa o te mato? ¿Qué diferencia hay entre un juego de mesa y un videojuego o un juego de rol? ¿En qué se diferencian? O sea, como experiencia quizás, o como creador, lo que tú quieras. Yo lo que tiene de positivo el juego de mesa respecto al videojuego es, aparte de que desconectas, porque ya estamos todo el día con la tele y el móvil, además los videojuegos también nos mantienen... No hablo en contra de los videojuegos, yo también juego a videojuegos y me gustan mucho. Sí. Pero por decir algo que los pueda acercar a los juegos de mesa es, primero eso, que te alejas de la tele, y segundo, que te acercas a personas físicas, compartes un espacio físico con unos objetos que no son el mando, tienes unas experiencias táctiles diferentes, tienes unas experiencias olfativas, porque la gente de tu alrededor te las va a dar. Unas experiencias olfativas. Cuando llevas 3 horas jugando, te las va a dar. Por favor. Tienes los chetos, tienes las Coca-Cola, bueno, eso con los videojuegos también lo tienes. Sí, pero no metéis sí, básicamente, todos la mano en el mismo bol, que es lo que pierde el encanto. Es más humano, es más tribal, no sé, yo creo que es un poco más cálido, un poco más humano, un juego de mesa que un videojuego. Aunque, por suerte, pues hay espacio para los dos. Sí, claro, por supuesto. Eso será por claro, que no es que estemos diciendo uno mejor que el otro, ¿eh? Pero bueno, él aquí ha venido a hablar de su libro. Entonces, claro, es lógico que en ese sentido hablemos de los juegos de mesa por encima, obviamente. A mí los juegos de mesa personalmente me gustan más que los videojuegos, principalmente porque no requieren habilidad psicomotriz, ¿sabes? Es como una cosa que a mí me cuesta. Entonces los juegos de mesa en general, no sé si hay algún juego de mesa que requiere habilidad psicomotriz, más allá de cocodrilos sacamuelas o algo así. No, sí, los hay, tanto. ¿Sí? Tanto. Sí, el Junkart es un juego que eres un artista callejero y entonces hay un montón de piezas diferentes, como si fuera un Lego, pero con piezas muy diferentes entre sí. Entonces son artistas callejeros y hay que ir haciendo torrecitas y apilando, como es un artista callejero, haces torres de basura, básicamente. Y tienes que llegar más alto que los demás. Y bueno, es un juego muy loco, la verdad. Es un juego muy divertido, muy loco y muy familiar. Y tienes que ser hábil, tienes que tener pulso, básicamente. Es pues como el tozudo que si le ponías... O el Jenga, ¿no? Que le quitabas la... O el Jenga, sí. Pues este tipo de juegos que requiere pulso. Sí. ¿Cuál es el juego? Esto no tiene nada que ver, pues que tengo curiosidad. ¿Cuál es el juego que menos te ha gustado en tu vida? El que has dicho, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esto? A ver, ¿que menos me ha gustado por su calidad o que más mal cuerpo me ha dejado? Que menos te ha gustado por su calidad. Buah, hay muchos. No, que más mal cuerpo, entiendo que puede ser muy bueno, pero que igual sea devastador por algún motivo. Sí. Que no sé cuál sería, pero... Mira, hay un juego que se llama This War of Mine, esta guerra mía, que es tremendo. O sea, me dan ganas de tirarme por el balcón. ¿Por qué? Se supone que es una guerra, pero tú no eres ningún bando en la guerra, eres el habitante que vive en los escombros de, por ejemplo, Sarajevo, una ciudad en guerra, ¿no? Devastada. Y tú eres un pobre, eras un ciudadano en su momento y ahora vives entre las ruinas y cuando es de noche intentas salir a buscar comida o lo que sea.
Y entonces en el juego encuentras otros supervivientes, que son el resto de jugadores, e intentas organizarte. Pero te encuentras guerrillas que quieren robarte, te encuentras dramones como dos abuelos que uno está a punto de morirse y la abuela os pide ayuda a gritos. O sea, Por Dios. unos dramones. Es Pero, terrible, el juego es terrible. Es un pero ¿es juego de bueno el organizarte, juego? es muy bueno. Tienes que sobrevivir a esos últimos días de la guerra, porque cuando acaba el juego es como que se declara la paz entre los dos bandos y por fin puedes salir de los escombros. Pero como siempre hay tiros y misiles y tal, pues tienes que tapar las ventanas o te congelas por la noche, tienes que intentar fabricarte una silla o algo donde descansar, no tienes nada y sobre todo eso, que te encuentras con... Te pone elecciones, ¿no? Los juegos de mesa muchas veces, una cosa que me gusta mucho son las elecciones que realmente no sabes, sobre todo si son morales, ¿no? ¿Qué me cojo? ¿2 trigos o una madera? No. Elecciones como pues eso, ¿no? Una vez en este juego me metí en un piso que creía que estaba vacío y había unos abuelos. Y había unas pastillas que a mí me iban bien, pero las necesitaba la abuela para él. Entonces, me las podía llevar porque realmente son no jugadores, son personajes no jugadores. Ya, NPCs, ¿no? Pero claro, el juego lo que te está proponiendo es que es la inmersión en la escena. Ya, Claro, la de gente juega, yo que robarles. sé, a los videojuegos, tal, como, los mato a cualquiera, ¿no? No me importa, mato a cualquiera. Sí o no, Ya, es ya, así, ya. no te importan los Sí, personajes no sí. jugadores. Ya, ya, ya. Pero en ese juego te proponía eso, ¿no? Y de hecho, muchas veces tienes un medidor de tristeza y se te pueden suicidar los jugadores. Los personajes que llevas se te pueden suicidar. Vale. Si llegan al tope de tristeza, se Jo, qué matan. horror. Y ese juego he ¿Cómo se jugado, llama el me juego? gusta Que lo han mucho, pedido por aquí por el chat. ¿Cómo se llama el juego? This War of Mine. Esta guerra mía. Es War of Mine, ya lo he puesto. He jugado 4 o 5 veces y me Joder, gusta mucho, pero es que acabo reventado. O sea, acabo ya, ya. reventado. Emocionalmente Digo, te destruye. no es como he ganado. No he ganado nada. No he ganado nada. Solo he perdido cosas. He Como cuando te perdido acabas un vida. libro terrible, ¿sabes? Cuando te Ya, acabas ya, un ya. libro terrible. Sí, sí, sí. Es que es eso, tiene como mucha relación con la narrativa en este tipo de cosas. Lo cual, o sea, yo realmente me quedo fascinada de cómo han avanzado estas cosas. Yo me quedé muy atrás. Yo para mí, Sherlock Holmes era la revolución. Yo me quedé muy atrás. Yo tengo que ver Pues qué sí, hay. hay muchas cositas que te sorprenderían, ¿eh? Sí, pues ya luego, pues mira, podrías hacernos, con todo lo que hemos hablado hoy, haré una lista y lo pondré luego en redes y lo pondré en YouTube también, para que la gente sepa, porque ya que has dado recomendaciones, que menos que la gente sepa. Por eso te Pero preguntaba. has llegado al Dime, tope dime. de 5 recomendaciones semanales. A partir de ahora son 10 euros si quieres más recomendaciones. Hay que hacerse premium para tener las otras No recomendaciones. digo del aire. Ya, 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 ya. Y vives de eso, ¿no? Vives de recomendaciones de juegos. Un poco En un sí, ¿eh? Un podcast. poco sí. Y de alguna forma es eso, lo que te quería decir es, ya que nos has recomendado tantos juegos, ¿hay alguno que digas, alejaos de este juego? Sí, claro, mucho. Por los cantos de sirena. O sea, no hagáis caso a los cantos de sirena, alejaos de este juego. Lo que pasa es lo que te digo, que acaba siendo muchas veces una cuestión de gusto personal. Ya, Entonces, yo lo que digo es que hay juegos que parecen un caramelito y eso hay que mirarlo. O sea, hay que mirarse bien el juego que compras. Porque hay juegos que parecen una portada de colorines y divertidos y tal, y luego lo abres y tiene 60 páginas el manual boh. y 8.000 reglas y se te atraganta y dices, yo a esto no juego ni de coño. Y es un Ya, juego que puede ser bueno, pero para cierto tipo de jugadores. Para jugador casual, ni de coño. ya. Yo muchas veces he oído quejas de jugadores casuales que se habían comprado un juego que digo, vamos, es que ni de broma te vas a jugar todo esto. Entonces, lo que sí recomiendo es saber ¿Y bien, dónde lo hay una podemos página, mirar? ¿Dónde lo la podemos mirar eso? BGG, ¿Cómo se llama? BGG. BGG, Bueno, tal popularmente cual. se conoce como BGG, que es Board Game Geek. ¿Vale? Es una página que es como el Film Affinity, pero de los juegos de mesa. Y Ujú. tienes todo lo que sale, que ha salido y que saldrá. Con 8.000 opiniones, foros de cualquier juego, tienes todas las opiniones que quieras. Vídeos, por supuesto, en el que puedes ver cómo es el juego. Y entonces la Board Game Geek te dice, pues es así de duro. Te da un índice de dureza, si es familiar, si depende del idioma, porque hay juegos que dependen mucho del idioma y si lo compras en inglés, pues
nada de nada y otros no dependen. Es una herramienta muy útil, la BGG. La recomiendo. Estaba pensando, tú antes has comentado el tema del Dixit. Yo recuerdo otro juego que se llama Mysterium. Sí, y recuerdo parecido, algunos juegos más como Mi Señor Oscuro, que me encanta ese juego, Sí, Señor Oscuro. Y esto al final son juegos donde el jugador construye mucha narrativa. Tú dices que no, pero en el Dixit al final... Dixit y Mysterium no mucho, pero Sí, Señor Oscuro y Érase una vez, esos son un tipo de juegos que te requieren de jugadores un poco despiertos, un poco que les guste hablar y decir, saca a tu hermana del manicomio, que es un juego muy antiguo, que salió hace muchos años y fue el primero de este estilo. Eso existe. Sí, se llama Take Your Daughter. Un juego que... Idioteces, que es un juego que Sensi lleva años queriéndome comprar. O sea, esto hay que contar la anécdota. Yo tengo un juego que se llama Idioteces de cuando salió en su día, que era pues bastante popular y tal, y lo compré hace un montón de años, y yo creo que con Sergi alguna vez hemos jugado, no sé si hemos jugado, creo que sí. He jugado con muchos amigos míos porque me parece un juego, uno de mis favoritos para reírse. Y yo recuerdo aquella vez que tú me dijiste, ¿por cuánto me vendes el Idioteces? Yo no lo olvidaré nunca, o sea, ahí coleccionando juegos. No se vendió. Me lo compré en inglés. ¿Lo compraste en inglés? No estaba en castellano. En castellano solo estaba por 100 euros de segunda mano. Y debo decir que yo no fui la que le dije lo de los 100 euros. Me lo compré y de hecho yo iba a hacer un taller de juegos de mesa a los niños de la Cruz Roja, niños desfavorecidos. Y bueno, de familias marginales y con problemas y tal. Sí, y nada, les hacían taller de juegos de mesa. Y me llevé en inglés, pero claro, simplemente les iba traduciendo las tarjetas para que ellos no tenían que saber inglés. Y siempre era el que más gustaba y el que más niños querían jugar. Porque ponerse a inventar tonterías es que nos reíamos todos una jarta. Como juego educativo ese también funciona muy bien. Es un juego estupendo. No sé por qué no lo reeditan. Para mí es un exitazo ese juego. A mí me encanta ese juego. Yo le tengo Absolutas idioteces. Absolutas idioteces se llamaba. Están preguntando por el chat. Me han hecho 2 preguntas de juegos. Uno es, ¿hay alguno que se pueda jugar solo? Y dice, es lo que tiene no tener amigos dispuestos. Muchísimo. Entonces pregunta aquí, Gie, se llama, ¿alguna recomendación de algún juego que se pueda jugar solo, que sea pues divertido y que te lo pases bien solico? Sí, pues te voy a decir la expedición perdida, The Lost Expedition. Está en castellano. Yo me lo compré en inglés porque... The Lost Expedition. Sí, que es de unos... Llevas a los exploradores que querían encontrar el dorado en el Amazonas, ¿no? Y tienes que llegar antes de... Bueno, tienes un poco de comida, unas cuantas balas y poco más. Y bueno, no paran de pasarte putadas una tras otra. Entonces tienes que gestionar, torearlo como sea, las putadas que te pasan. Es muy difícil. Yo le he echado unas 40 partidas y habré ganado 10. Es un juego muy difícil. Y es para uno y, bueno, pueden jugar más, pero a mí no me convence el modo para más gente. Para mí es un juego para uno. Y es divertidísimo, muy chulo. Y otro que puedes jugar... Espera, te lo apunto. Escape, no, se lo apunto. Escape este creo que no está traducido, ¿eh? Escape from the Dark Castle. Ese no sé si está traducido, pero también para jugar solo es una maravilla. No, yo le iba a recomendar el propio de Sherlock. El de Sherlock puedes jugarlo solo. Desde luego. Y el de Crónicas del Crimen también. Sí, sí. ¿Y qué decías? Con esos ¿de qué va aciertas sí o sí? También de escapar de un castillo, entiendo. No. Decía esos porque son juegos muy narrativos también. Son juegos en el que estás haciendo una historia, estás en una historia. Y sientes el agobio, y sientes el miedo, y sientes el alivio cuando pasa algo bueno. Realmente es eso, ¿no? Es sentir esas experiencias que te puede despertar el tema de cómo transcurre el tiempo. Porque claro, yo estoy pensando, me estoy acordando ahora de la Atmosphere, que en su día lo petó muchísimo ese juego, que era una tontería, simplemente la gracia que tenías es que salía un señor en vídeo, pero tenía una cuenta atrás y eso te creaba cierta como nerviosismo, ¿no? Pero claro, a la hora de cómo haces para que pase el tiempo, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? De cómo haces para hacer que pase el tiempo en un juego de mesa. O sea, tienes
entiendo que no tendrás un reloj de arena como el Tabú, pero digo... Bueno, ¿o puedes sí? hacerlo de dos maneras. El juego puede ser de duración abierta, que es hasta que se cumpla tal condición. Ajá. Yo qué sé, quien llegue a 30 puntos, por decir algo. O puedes hacerlo, hay 6 turnos y punto. Al cabo de 6 turnos, a ver cómo lo tenéis. Eso Ya. también tienes que establecerlo. Yo hice un juego que era de ir con una nave por el espacio y recolectando minerales y me gustó mucho y no supe acabarlo. No sabía cómo acabarlo. O sea, el tablero, porque había como la materia oscura, ¿no? Que se iba comiendo las losetas del tablero. El tablero cada vez era más pequeño. Qué guay. Entonces tenías cada vez menos margen y menos caminos para elegir. Y no supe darle una condición de... Bueno, luego ya me puse a otras cosas, pero quiero decir, es una cosa que también hay que pensar, ¿no? Una vez más Sí. volvemos a la narrativa, ¿no? Ujú. Tú no escribes un libro pensando en el final, pero sí que tienes que saber el final. O sí que tienes que Gracias. tener Eso siempre lo defiendo una- yo. Que tienes que saber el final antes de... Sí. Sí, sí. como un Pues, faro, ¿no? Como un faro al que ir. de hecho, existen lo que se llaman los escritores faro. O sea, existen los escritores arquitecto, que son los que planifican. Existen los escritores que se les llama de brújula o jardineros, que son los que van escribiendo y a ver qué pasa, que es Stephen King, según parece. Y luego están los escritores faro, que son aquellos que de alguna forma tienen como 4 o 5 escenas muy claras en su cabeza y como muy arregladas, y el cómo llegan allí es lo que improvisan, ¿no? En cierta manera. Pero es verdad que yo siempre defiendo el hecho de que antes casi de ponerte a escribir, sabiendo ya, conociendo al personaje, cuál va a ser su objetivo, casi que lo siguiente tiene que ser cómo va a terminar esa historia para luego poder hacer ese camino hasta allí, ¿no? Y no perderte entre el mar y mar de oportunidades que tienes de abrir puertas y no cerrarlas. Pero bueno, ese es otro debate muy diferente. No, no es Eh, otro debate. Estamos sí, hablando de lo al final mismo. el juego entiendo que es lo mismo, ¿no? Es como tienes, de hecho, es una de las primeras cosas que miras. ¿Quién gana? Es como lo típico, ¿no? Cuando coges el libro de instrucciones es, vale, pero ¿cómo se gana este juego? Quizás soy yo la única, podría ser, pero lo dudo. Mucha gente es como, ¿Cómo se ¿cómo se menciona y gana? luego cómo se... Exacto. ¿Cómo se termina este juego, no? ¿En qué momento se acaba? ¿Cuándo se supone que he hecho lo que tenía que hacer y por eso he ganado? Sí soy. Entonces, es un poco lo mismo. Es, antes de ponerme a jugar, tengo que saber cuál es mi objetivo final. ¿Dónde me van a llevar mis pasos? O sea, ¿cómo voy a construir los pasos para conseguir ese objetivo determinado? Porque me estoy acordando, por ejemplo, del Ciudadelas, que hay varios objetivos que puedes conseguir, el dinero, las propiedades y varias cosas, y es como saber por dónde te vas a mover para poder montar una estrategia de juego, ¿no? En el caso de que sea un juego estratégico, claro. Me estoy acordando también, bueno, este ya se ha ido de madre el guión, me la suda, pero me estoy acordando también un juego que yo he jugado y quería saber tu opinión, que he jugado y también he visto recomendado, pero creo que es uno de esos juegos que o gustan mucho o no gustan nada, que es el de The Mind, ¿se llama? El del conejito, el Sí, de de conectar Mind, las mentes, The de Mind, Mind, sí. ¿no? Ese es un juego, lo voy a decir para la gente que nos está viendo, es un juego muy raro, yo nunca he visto un juego así, muy sencillo de cartas, o sea, son cartas con numeradas del 1 al 100, creo que son. Y básicamente, si sois un grupo de 4 personas, se reparte una carta con un número a cada una de esas personas, tú no puedes saber, o sea, tú miras tu número, pero el resto no lo saben, y sin deciros absolutamente nada, ni hacer ningún tipo de señal de nada, tenéis que conseguir poner esas cartas de orden de menor a mayor, pero según dice el juego, conectando vuestras mentes, como que de alguna manera intuís quién va a poner antes o quién después o cómo se va a ordenar eso. Yo lo he jugado y es divertido, porque te ríes, pero te ríes por el hecho de toda la fanfarria de conectar mentes, al menos por mi parte. Pero no sé qué opinas tú de ese juego. Yo Que también me es he como reído. tan, ya es un tema metafísico, ya no es que haya interacción entre jugadores, sino que ya hay como unión de He juga- he mentes. jugado, he jugado y me he reído, pero no lo calificaría de juego. ¿No? No. Es como el tarot. También te ríes y también buscas la conexión psíquica, Ya te pero entiendo. tampoco, no diría que el tarot es un juego. Diría que es Ya. una actividad diría, porque realmente ahí hay unas dosis brutales de azar incontrolable. O sea, Claro. Sí. Es divertido, y es muy claro, juego. te venden la moto de la O conexión lo que sea. psíquica, vamos. Bueno, a ver, que quien crea, pues
Se lo pasará No, bien, no, pero es en plan... No, yo te pero entiendo lo tiene que gracia. quieres decir. Reconozco que tiene gracia. Es un entretenimiento al final también. Sí, es un entretenimiento, sí. Vale. Sí. Y luego me han preguntado algún juego sobre monos, en el que salgan monos. Chiqui Monkey. Totalmente Dicen que no tiene recomendado. que ser el de los monos locos, se han dicho que no. Otro. O sea, el de los Cocos locos, será. No sé, ese que se enganchan los monos, o los cocos locos, el que se enganchan los monos y hacen como los de Toy Story, ¿sabes? Que era como un árbol. Pero es un juguete, no es un Es que juego. no sé, no lo sé. No tengo A ni ver, idea. voy a recomendar dos. El Cocos Locos, que es de habilidad, donde los monos tiran cocos a los jugadores rivales, literalmente, o sea, tienen los brazos así y hacen de Ajá. catapulta y tiran los cocos, aunque acaban debajo del sofá los cocos y hay que ir a buscarlos, Ya. pero ese es muy divertido. Y luego el Chiqui Monkey, que es uno de Push Your Luck, que se llaman, de a ver hasta dónde estiras tu suerte. Ajá. Y ese es muy, muy chulo. Chiqui Monkey, Chequi Monkey. Cheeky También Monkey. ponlo. Pues ala, que se lo apunten. Ese es muy divertido. Y vamos a pasar a las preguntas, pues bueno, las 3 típicas preguntas que hago siempre Un en juego de Voces monos. Literarias. Te han Juego pedido de un juego monos. de monos. Sí. Dile que esto es Juego de Tronos. Esto en realidad no es Juego de Tronos. Yo estoy ocupando ese espacio. Ya hablo bastante de Canción de Hielo y Fuego a lo largo de la semana. Esto es como mi oasis, de no hablar de Canción de Hielo y Bueno, Fuego. a ver, ¿qué te llevarías a una isla desierta? No, casi. Hay 3 preguntas, pero no es esa, aunque creo que la voy a empezar a incluir. La primera pregunta es la que nos hizo en su día nuestra invitada anterior, que fue Andrea, que estuvimos hablando con ella del universo del fanfic. Muy divertido esa entrevista también. Yo no tenía ni idea de cómo funciona el fanfic y la verdad me pareció muy interesante. Creo que hay partes muy oscuras, pero partes muy buenas también. Y la pregunta que nos hizo para ti era, cuando tú empiezas a crear un juego de mesa, le hemos comentado antes un poco, ¿qué va antes para ti? ¿La mecánica o jugabilidad o la historia? Es decir, ya no tanto qué es más importante o menos para ti, porque entiendo que según tú has dicho que era como que te gustaba más la historia, sino qué es lo que tú piensas primero. ¿Qué es lo que te viene antes a la cabeza? Es un poco como, ¿sabes? Estas plataformas que había al principio del siglo XX en las vías de tren, que había dos así, uno en cada lado, y iban por la vía, no sé cómo se llama eso. No sé, plataforma. Vagoneta, no sé. Sí, pero sé lo que Pero quieres sabes decir. que te digo que primero bajaba uno y luego el otro. Pues empieza con la historia. El primer impulso es la historia. Luego piensas una mecánica que le sienta bien y tal vez esa mecánica impulsa otro trozo de historia. Entonces se van dando empujones y se va avanzando la una a la otra. Esa es la Vale, forma buena de hacerlo. pero primero es la historia entonces, Sí, generalmente. Vale. generalmente. Sí. Me sorprende. No sé, claro, me sorprende porque, claro, igual yo tengo mucho la idea de que el juego como que debería empezar por la mecánica, por cómo se juega, y luego incluirlo dentro de un universo, pero también tiene sentido lo que dices de empezar por la historia. No sé, es curioso. Me Son imaginaba válidas que era como más ambas. relevante el tema de la mecánica, pero en el fondo tienes razón. Vale, pues esa era la pregunta de Andrea. La siguiente pregunta sería que, bueno, viniendo de ti, o sea, ya lo habrás, es lo que escuchas todos los días en el trabajo, ojalá, que nos hicieras una recomendación de algún libro o de algún autor. Aquí ya no tiene por qué tener que ver con juegos de mesa ni de nada. O sea, de ser lo que tú quieras, libertad absoluta para recomendar libros a lo bruto. Sí. Que sea algo que has leído últimamente o un autor que te guste mucho. No tiene nada que ver con juegos de mesa. Es simplemente pues para tener esa recomendación literaria de todos los invitados. Entonces, pues ahí tienes vía libre. Pues, de unido. Me pones en un membrete. Querido. Yo diría Hamnet. ¿Cómo? Sí, es el libro que más me ha impactado. Hamnet. De Maggie O'Farrell, una escritora actual muy, muy buena. Tiene ya varios libros muy buenos, pero este me dejó, no voy a decir como This War of Mine, juego de mesa, pero de unido. Es literatura, es a la vez muy bonita, muy, muy bonita y devastadora. Es una historia,
Es sobre la familia que Shakespeare deja en Stratford, Stratford era cuando él se va a Londres a triunfar en el teatro, dejó una familia en su pueblo. Y es la historia de esa familia y de sus hijos, de su mujer y de sus hijos. Y es tan mágica, es bellísima, es una historia bellísima que recomiendo encarecidamente a cualquiera que le pinche ni sangre. Yo lo tengo y no lo he empezado, lo reconozco. Lo tengo en casa y no lo he empezado ese libro. Pero he oído muy, muy, muy buenas críticas de él. O sea, todo el mundo dice que es muy chulo ese libro. Pues oye, viniendo de ti hay que hacerte caso porque es eso, 20 años ya en una librería, o sea que algo sabe de lo que habla. Pero ya leía de antes, ¿eh? Ya leías de antes, pero no eras tan recomendador como ahora, entiendo. Entonces, eso, pues ya ahí lo tenéis, Hamnet, que es la recomendación de Sergi. Y por último, toca desvelar, bueno, antes de desvelar, he visto una pregunta en el chat que es, ¿qué 3 juegos te llevarías a una isla desierta? Ya que han cogido el testigo de lo que habías dicho tú y han dicho, pues mira, se lo preguntamos. ¿Desert Island? ¿Eso existe? Sí, claro. De hecho, te gustaría, porque es de putear, a más no poder. Ah, bien, entonces sí, llévatelo. O sea, hay unos barcos para huir de la isla y... No, me estoy confundiendo con otro. Hay uno que se está hundiendo la isla por un volcán y los jugadores tienen que salir por patas y quedarse de hostias para coger las barcas que hay. Empujar a los demás, echarlos... Ese te gusta, ese tradicional a tope. ¿Vale? ¿1? La isla maldita, creo. No, ¿qué 3 juegos me llevaría a una isla desierta? Pues mira, me llevaría Terraforming Mars, que me gusta mucho. Spirit Island, que ya he hablado antes de él, de los espíritus que echan los de Marinador. Y Ion's End, que es un juego de cartitas que no recomendaría ni mucho menos a todo el mundo, pero a mí me tiene el corazón robado. ¿Cómo se llama este último? Ion's End. Ion's End. ¿Cuántas horas a la semana juegas tú? Muchas menos de las que quisiera. Igual 3 o 4. En vacaciones más, pero es muy poco, 3 o 4 para mí a la semana. Ahí tienes que tener la cuadrilla. O sea, ahí tienes que tener gente que esté tan enfermo como tú. Enfermo en el buen sentido. O sea, bueno, sí, claro. Al final, este tipo de hobbies unen un poco, ¿no? A la gente que los tiene también. De hecho, decía que antes te preguntaban por juegos de mesa para una persona. ¿Dónde se puede encontrar gente que también le guste jugar a juegos de mesa y que esté buscando amigos para jugar a juegos de mesa? ¿No hay una red social de eso? Habría que inventarla, un Tinder de... Realmente es una cuestión de actitud. Puedes ir a la tienda de juegos de mesa de tu ciudad y preguntar eso mismo que preguntas en el chat. Y decir, oye, ¿sabes si hay? Porque suelen haber clubs, suelen haber asociaciones y clubs que se dedican a... Por lo menos Reus no es una ciudad muy grande. Desde luego. Y tenemos donde elegir. Así que no sé que ibas en un pueblo muy pequeño, en ese caso estás jodido, pero... Bueno, te acercas a la ciudad más cercana y probablemente la capital de tu provincia. Algo así hay que hacer. Habrá algo. Sí. Vale, pues ahora sí, vamos a hablar del invitado del mes que viene y de la pregunta que ha preparado, se supone, Sergi, para ese invitado. Y el invitado del mes que viene va a ser Dani Bernat, que probablemente algunos ya lo conocéis. Es podcaster, es creador de contenido de Casa Spammer. Y además fue nombrado por Movistar, que esto siempre tengo que decir porque me encanta, rey de las series. O sea, oficialmente es rey de las series. ¿Por qué? Porque básicamente su contenido se basa en las series, se basa en pues hablar de series, recomendar series, analizar series. Y estaremos con él el mes que viene hablando pues precisamente de la narrativa que hay en las series, que creo que también es un tema que puede ser bastante interesante. Así que lo tendremos aquí el mes que viene y ahora toca que tú le plantees una pregunta a Dani. Así que cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para Dani? Te recuerdo, puede ser o sobre el tema que has hablado tú, o sobre el tema que ha hablado él, o sobre el que tú quieras. Sí. Bueno, pues yo quiero preguntarle a Dani, ¿has dicho? Sí. Sí, mis 2 series favoritas son The Wire y Los Soprano, que son unas series de principios del milenio, unas series de masticación lenta, unas series hechas a fuego lento, que se van desarrollando. Y hablamos ya literarias, hablamos de un nivel literario muy alto, son series de un valor narrativo altísimo. Y quiero preguntarle si hoy en día series así tienen sitio
o porque es que a mí me da la sensación de que todo en las series que voy viendo, igual soy yo que busco mal, que todo es frenético, que todo pasa muy deprisa y entonces quiero saber si es posible en el panorama actual unas series así de cocción a fuego lento. Pues me parece una gran pregunta, la verdad, porque es algo que yo también me he preguntado muchas veces, sin ser yo muy fan, la verdad, especialmente de The Wire, de Los Soprano un poco más. Sí que tengo curiosidad porque creo que, como dices tú, las cosas han cambiado un poco, el público también, y será interesante, incluso, tal vez nos puede dar alguna recomendación, porque ya te digo que él lo ve todo, de hecho, las propias de esto de streaming le mandan los screeners antes de que se hagan las series, o sea que está muy al día, así que igual nos puede dar alguna recomendación de lo que dices tú, ¿no? Que igual no tengamos controlado y que sea una serie guay de ese estilo. Así que nada, Sergi, muchísimas gracias por venir, de verdad. Espero que te lo hayas pasado bien. ¿Te has quedado con algo que contar? Es tu momento. Si hay algo que no has contado... Sí, tengo un disclaimer. Venga, dale ahí. Quiero hablar de un tipo de persona. Yo soy ese tipo de persona y me consta que, por supuesto, hay más a lo largo y ancho del país y del mundo. Gente que compra, se lee, sobre todo, ya que compra no me da igual, que se lee las reglas de los juegos de mesa. Siempre es el mismo pringado el que se las lee y luego tiene que aguantar que le digan, venga, explica. O sea, encima le vienen con mala hostia y con prisas de, bueno, ¿cómo se juega? Va, ¿y qué más? O sea, por favor, dadle las gracias a esa persona, decirle que gracias por leer el manual y por explicároslo, ¿vale? Porque esto es un esfuerzo que no estás haciendo tú ni nadie más, lo está haciendo él. Así que simplemente quiero reclamar esa sensibilidad para ese pringado o pringada que es de turno, que es el que siempre se lee las reglas y las tiene que explicar. Ya está. Es que en plan, quiero aprovechar el altavoz que me da este espacio para hacer mi reivindicación. Me consta que hay muchos y muchas en mi situación. Y ahí voy. Sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo estoy en la otra, así que me concienciaré, porque yo soy de los otros. Aunque debo decir que si es para recomendar un juego al que yo ya he jugado y yo tengo que contar las reglas a gente nueva, claro, evidentemente la pringada soy yo ahí, ¿no? Y muchas veces tengo que da palo. Da palo, pero si luego sabes que el juego es bueno, pues te haces el sacrificio. Y además la gente es como que va como con desgana, ¿no? Es como que le estás contando el juego y es como, ya me está dando pereza antes de empezar. Y es como, a ver, señora, ya te veo a ti. Bueno, ¿cómo se mata? Sí, no me escondo, es así. En fin, pues hecho este disclaimer, todos los que os sintáis identificados, dejad algo en comentarios, en plan, yo sí soy ese pringao que le toca leer las reglas y luego explicarlas a los demás. Sin más, pues nada, Sergi, como decía, muchísimas gracias por haber venido. Espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien. Te hayas divertido. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Y nos vemos, pues eso, a todos los que estáis en el chat, pues nos vemos el mes que viene hablando con Dani sobre series y poquito más. Un abrazo muy fuerte, que descanséis y nos vemos el mes que viene. Así que un besito a todos.